Bien, yo soy Cristina Sánchez y voy a continuar con otro bloque de flora. Concretamente de comunidades vegetales de alta montaña, enebral piornal a lo largo de gradientes de estrés, que respecto al enebral que ya se ha comentado en comunidades incorpora algunas particularidades en el diseño, y de los pastos húmedos de alta montaña o borreguiles. En cuanto al proyecto Gloria, el objetivo principal es evaluar las pérdidas de biodiversidad y la vulnerabilidad de los ecosistemas de alta montaña frente al cambio climático. Este protocolo se puso en marcha en 2001 y se basa en el protocolo Gloria Europe con ámbito internacional. Aquí se ve la localización de los puntos de muestreo a nivel Sierra Nevada y a nivel internacional. La localidad de muestreo para Sierra Nevada se agrupan en dos conjuntos de cimas a lo largo de un gradiente altitudinal. La primera, la TR1, se puso en marcha al principio y contiene 3 series de datos. Los primeros se tomaron por la universidad, después lo tomó la agencia a partir de 2012, y una TR2 que tiene series de 2 años. En detalle, bueno, la localidad de la TR1, que son Cúpula, Cerro de los Machos, a lo largo del gradiente, pues Pulpitito, Cúpula, Tosal, Cartujo y Cerro de los Machos. A nivel muy rápido, el diseño se distribuye en parcelas de 1 por 1 y sectores cimeros, cada una de ellas según las orientaciones. Las variables monitoreadas son frecuencia y cobertura de tasones y de superficies, tipo roca, suelo desnudo, superficie arenosa, tal, en los cuadros 1 por 1, y en los sectores cimeros se toma abundancia relativa, pero en escala cualitativa. Otra variable que se toma es la temperatura en cada una de las parcelas de 1 por 1, en el conjunto de parcelas por orientación, a nivel del suelo cada hora. Las series de datos para esto son de 11 años ya para la TR1 y casi de 7 para la TR2. Los análisis los vamos a centrar en los resultados de la TR1. Bien, los principales resultados, destacamos que se han detectado 102 taxones a nivel de especie y subespecie, 34 de los cuales son endémicos exclusivos de Sierra Nevada y otros 16 béticos, que se distribuyen en 29 familias botánicas, sobre todo asteráceas, poáceas, etc. Las temperaturas medias para el periodo 2001-2005 se ve que igual que que decrecen según el gradiente altitudinal. Si vemos hacia los machos, Pulpitito la más baja, hacia los machos decrece, en relación también con un patrón parecido a la riqueza de especies, que decrecen igualmente. La disminución entre la máxima y la mínima altitud es de unos casi 4,5 puntos de temperatura a lo largo de 550 metros de desnivel. Y bueno, se ha visto también por el análisis de los termómetros que las orientaciones norte y oeste son las más frías tanto en invierno como en verano. Bien. Los principales resultados con este diseño evalúan la cobertura y la composición, la diferencia entre 2012 y 2001. Si observamos la cobertura total por cima, vemos que hay un aumento para las dos cotas inferiores, que serían Cúpula y Púlpito, si veis la barra blanca, ¿vale? Y sin embargo, si lo tratamos como el incremento de cobertura desde 2012 respecto a 2001, la tendencia conjunta por taxones es a un leve declive. Si lo analizamos, este incremento por cada una de las cimas se ve más o menos estable en las cimas inferiores, se ve más o menos estable en Púlpito y Cúpula, más o menos estable y decreciente en las superiores, en los dos niveles superiores. Si lo analizamos por niveles de incremento, aumento o descenso, clasificándolo en leve, moderado, notable, en cada uno de los sentidos, lo que vemos es que destacan los aumentos en colores azules y blancos, sobre todo para Cúpula, y los descensos en Tosal, Cartujo, que serían los colores amarillos. Un detalle de qué taxones son los que han sufrido mayores cambios de cobertura, pues por ejemplo, con un aumento notable tenemos Cytisus galianoi, Dactylis glomerata y Ormatophylla spinosa.
lo que viene a enlazar con lo que se ha hablado de supervivencia de hormatofila también en otros indicadores. Y con una disminución notable, festuca indigesta, ranúnculo de misu y reseda complicata. A escala europea podemos citar también, ya que esto se enmarca en un proyecto global, pues los resultados más notables del equipo Gloria, que hablan de que la década 2000-2009, en base a los registros de temperatura en las cimas, ha sido la más cálida registrada, y hablan de que las plantas de clima frío se están retirando y prosperan la adaptada al calor, y que eso se hace mucho más acuciante en nuestra zona mediterránea, en España, en el Pirineo y en Sierra Nevada. A escala local, los resultados del equipo de la Universidad de Granada, comparando los datos entre 2001 y 2008, hablan de una disminución en el número de especies por cima y de una retirada de taxones ligados a la humedad, que, bueno, habría que analizar más en detalle, pero podrían estar indicando una disminución en la cantidad de nieve o la duración, ¿no? Bien, no podemos hablar mucho de conclusiones porque está todo en estado de análisis, los datos son de 2012 y se han introducido recientemente, o en otros indicadores se están prácticamente introduciendo, pero sí del potencial que tienen los datos obtenidos para estas conclusiones en el marco del cambio global. Estamos trabajando en ver qué respuesta tienen los taxones a los cambios de temperatura, según los datos de cobertura y frecuencia a lo largo de 11 años, apariciones y desapariciones, ascenso y descenso, y un análisis pormenorizado de cuáles son, qué tipo de planta es la que está entrando o no, o disminuyendo, si está más ligada a zonas de humedad, en fin, todo lo que se pueda extraer de eso. Y bueno, la relación con los parámetros climáticos, estación de crecimiento, etc. Bien, respecto al enebral piornal, lo que incorpora respecto al enebral en comunidades vegetales es un muestreo a nivel de gradientes de estrés, tanto ambiental, de densidad, o sea, referido a la densidad del enebro, de la cobertura de enebral piornal y la altitud. Entonces, la detección de cambios va a dos niveles: la incidencia y abundancia de los elementos en función de estos dos gradientes y los cambios desde el punto de vista estructural, viendo los patrones de parcheado, que ahora veremos cómo se hace, con qué metodología, y la relación que tienen los patrones de parcheado con la riqueza o la diversidad de especies que albergan. También la función del enebro y de los piornos, o sea, del matorral dominante, en el mantenimiento de la diversidad del ecosistema. La zona de muestreo, en el San Juan hay solo una localidad de muestreo intensivo, muy intensivo, y bueno, son 14 parcelas distribuidas a lo largo de estos gradientes, repartidas en 3 cotas con diferencias de densidad. Uno de los métodos es interceptación de líneas. Si veis la cinta métrica, pues se puede, se toma nota de los parches que intercepta la cinta métrica. Sobre los mismos transectos de estas parcelas se analiza también la cobertura y la incidencia de especies en cuadras de 1,5 metros de lado. Y el estudio de la interacción entre especies se lleva a cabo sobre enebro y genista, dentro y fuera. Las especies que aparecen asociadas al matorral justamente dentro o debajo, y una superficie equivalente fuera de este. Bien, pues la serie de datos disponibles, hay 2 series de datos completadas en 2012 para las 3 cotas, y las variables principales que se toman pues son cobertura y riqueza por taxón, parcheado en cuanto a número, tipo, superficie, riqueza asociada a cada parche. En los ejemplares de matorral dominante, como he dicho, se toma la diferencia de riqueza fuera y dentro, y en el suelo asociado a esos elementos dominantes se toman también variables de actividad enzimática y de nutrientes principales. Bien, estamos trabajando en una serie de análisis con el compañero Antonio y, bueno, hasta ahora tenemos resultados preliminares, pero ya se van viendo pistas de hacia dónde va esto. Los resultados son sobre el patrón de riqueza a lo largo de estos gradientes, el patrón de parcheado y su relación con la riqueza,
la diversidad asociada a los ejemplares dominantes a nivel de neurigenista y la dinámica de los nutrientes del suelo. La riqueza del ecosistema media, aquí para las parcelas de 30 por 30, de 35, y disminuye con la altitud. Se han detectado unos 91 taxones distribuidos en 25 familias. Bien, el patrón de parcheado, lo que se ve es que con la altitud decrece el número de parches y tiende a aumentar el tamaño. Si veis la comparativa entre cota y los distintos tipos de parcelas, que le llamamos enebral pastizal, enebral alta densidad, pastizal baja densidad de piorno. Otra cuestión es la riqueza de taxones asociada al patrón de parcheado, que se ajusta al modelo que figura ahí, en el que influyen la cota, la parcela y la interacción entre ambas. Las variaciones de riqueza, o sea, existen variaciones significativas de riqueza en los patches entre parcelas de distinta densidad, y también influye la cota, sobre todo de la inferior con respecto a las otras dos. No hay diferencias, como veis, casi son iguales en cota 2500 y cota 2700. Sin embargo, entre baja media y baja alta sí hay diferencias significativas. Respecto a la diversidad asociada al ejemplar dominante, o sea, el estudio de la facilitación, pues lo que vemos es que el efecto no es como podíamos esperar. Se ven diferencias significativas debido a la cota, sin embargo no se ven diferencias debidas al efecto del ejemplar, que es precisamente lo que estamos intentando ver, ¿no? Y analizando en lugar de la riqueza el índice de biodiversidad de Shannon, hay que volver a ver qué tipo de datos y por qué, pero parece ser que tampoco se ve el efecto claro que buscamos del enebro sobre lo demás. Pero vamos, esto es muy preliminar y hay que mirar más cosas. Hay que profundizar en la composición. Bien, de la dinámica de nutrientes lo que está claro es que hay un gradiente a favor de los piornos. Se ha comparado suelo desnudo con el suelo que hay debajo de cada uno de los dos tipos de especies dominantes, genista y enebro. Y lo que se ve es que el carbono orgánico, el nitrógeno y la actividad enzimática incrementan desde suelo desnudo, se ve en la gráfica inferior, hacia sería suelo desnudo, festuca indigesta, el nivel 3 es genista y el nivel 4 es enebro. O sea que se ve claramente que van... O sea que el enebro, en definitiva, el enebro y la genista movilizan mucho más nutrientes y eso puede o pudiera facilitar la presencia de otras especies. Y bien, pues potencial sobre los datos, que son muchos, pues todo. Sobre todo hay que profundizar no solo en el aspecto cuantitativo, que ha sido este primer paso de riqueza en cuanto a número de especies, ahondar en la composición de las mismas, en qué está entrando, qué diferencias hay a niveles de cotas superiores y, bueno, su relación, como siempre, con los parámetros climáticos. A nivel de serie temporal, la evolución de estos patrones que seamos capaces de describir con el tiempo. Bien. Y por último voy a hablar de los borreguiles. El diseño también se centra en una sola zona, una localidad en el San Juan, con 33 parcelas de seguimiento a lo largo de un gradiente de humedad y de altitud y con 9 parcelas de exclusión ganadera para ver los efectos del ganado, del pastoreo en la floración, o sea, para poder comparar, ¿no? Las variables monitoreadas son el número de estructuras reproductoras en visitas quincenales. Se ve también la cobertura relativa por taxón y se hace un conteo de individuos de especies que hemos considerado clave para determinados aspectos, o bien de humedad, o bien especies que caracterizan un tipo de borreguil u otro, ¿no? El encharcado, el más seco. Bien, la riqueza en el ecosistema, podemos hablar de 70 taxones y 22 familias, con una riqueza media aquí por metro cuadrado, no como en las anteriores que hablábamos de 30 por 30, aquí por metro cuadrado de 13. Y unos máximos alcanzados de 29. También se ha hecho un estudio en colaboración con la universidad, con las prácticas del máster, que habla de la comunidad algal y habla de una riqueza, sobre todo en el borreguil húmedo, de 17. De la comunidad algal me gustaría destacar algunos aspectos porque son importantes para la gestión.
Se han descrito 78 taxones, 35 son nuevas citas para Sierra Nevada. Y, bueno, existe una especie, Hydrurus foetidus, que es muy estenoterma y que es muy útil como indicadora, como especie indicadora, por su preferencia de vida en rangos estrechos de temperatura. Y se habla también de poner atención a la alga filamentosa, al crecimiento y desarrollo de la alga filamentosa y también de las cianoprocariotas, tanto por la fijación de nitrógeno de cara al valor nutricional de los pastos como su producción de toxinas. Bien, otros análisis que se han llevado a cabo con los datos de borreguiles son respecto a la floración, la tendencia preliminar, esto hay que contrastarlo todo con análisis estadístico que no se ha concluido, la tendencia al inicio con los taxones, digamos, más extendidos en las parcelas, se ve, por ejemplo, en estos cuatro, un patrón de ligera tendencia al retardo. Esto está expresado en semanas. En el eje Y está la semana y la serie anual comprende 2 periodos. ¿Por qué? Porque el 88-89 corresponde a muestreos de Regino y de 2009 a 2012 son 4 años que hemos desarrollado ahora. Entonces, comparando con la salvedad de que son 2 periodos independientes y no están promediados ni nada, están tal cual, pues bueno, sí que se ve una ligera tendencia, o parece una ligera tendencia al retraso en esto. Sin embargo, hay muchos que no tienen un patrón claro, con lo cual, como cada uno se comporta de una manera, pues bueno, hay que ver muchas más cosas. Y sobre todo relacionarlo con cantidad de nieve, porque este año, por ejemplo, 2012, ha sido un año bastante anómalo en el comportamiento del borreguil y se han visto fructificaciones adelantadas un mes con respecto a otros años, por ejemplo. Bien, un ejemplo del efecto de la altitud, pues en 2 de los taxones más representativos, por ejemplo, en Nardus stricta se puede intuir que, digamos, cada uno de los años el retraso sigue un patrón más o menos. Sin embargo, con Carel nigra lo único que podemos ver es que la parte más oscura, que sería la cota alta, tiene un desfase mucho más alto, quizá por la duración de la nieve. En fin, para explicar esto hay que ahondar mucho, ¿no? Porque cada una de las especies tiene un comportamiento muy diferente. Si analizamos el lugar del inicio, los máximos de floración, vemos también que hay patrones muy fluctuantes, pero sin embargo globalmente tiene una tendencia al retardo, ¿no? También. Aquí hay un ejemplo también en los máximos de floración en la cota intermedia, que es de la que hay una serie de mayor histórico, porque incorpora los datos del 88, como decía. Y, por ejemplo, para Plantago nivalis, Trifolium, Pinicola nevadensis y Eufrasia, hay 3 de ellos que tienen una tendencia al decrecimiento, ¿no? Esto puede deberse al pastoreo. Las diferencias de pastoreo son un poco difíciles de detectar, pero a lo largo de los seguimientos hemos intentado cuantificar lo mejor posible este factor, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, un ejemplo de cifras de máximo de floración, de exclusión y no, pues claramente, como es obvio, ¿no? Pues hay una diferencia, pero hay una diferencia muy grande, ¿no? En los patrones de la floración que se detecta. Y bien, eso es todo. Potencial de los datos, de nuevo, pues mucho. Sobre todo habría que hacer un esfuerzo en filtrar todos aquellos que tienen un patrón reconocible y que sean más útiles como indicadores y que simplifiquen el seguimiento, y también en favor de que pueda ponerse una localidad en otra ubicación, porque los datos son muy parciales ya que solo se centran en el San Juan. Y bueno, gracias por la colaboración de todos y la atención.